Somos el grupo 11 y vamos a trabajar el tema de cultura organizacional, más específicamente el tema de la transmisión de la cultura. Y elegimos este tema ya que nos pareció muy interesante indagar en las formas de comunicación cultural que existen, porque nos parece que es una parte fundamental de la organización y creemos que su eficaz transmisión debería ser uno de los pilares organizacionales. Por estas razones, creemos que conocer y comprender las diferentes maneras de transmitir la cultura nos van a ser de mucha utilidad para nuestro desarrollo como profesionales el día de... Básicamente, se podría definir a la cultura organizacional como un conjunto de hábitos, creencias, valores, tradiciones, interacciones, relaciones sociales que son típicos de cada organización y representan las normas informales y no escritas que orientan la conducta de los miembros de la organización día a día y también le dan sentido a las acciones para la realización de los objetivos organizacionales. Citando a algunos autores, se podría definir a la cultura como un conjunto de presunciones básicas que un grupo desarrolló en el proceso de adaptación a su entorno e integración interna, siendo consideradas como válidas y transmitidas a los nuevos integrantes como la forma correcta de percibir, pensar, sentir y afrontar tales situaciones. O también se lo puede definir como un sistema de significado compartido entre los miembros que distingue a una organización de la otra. El concepto de cultura aplicado a la organización se fue gestando desde el aporte de la Escuela de la Administración de las Relaciones Humanas. A partir de los experimentos desarrollados por Elton Mayo, se empieza a reconocer los aspectos subjetivos e informales de la realidad organizacional. Recién en 1979 se desarrolla el término de cultura en la sociología y se empiezan a realizar investigaciones de corto alcance. Por lo tanto, se puede decir que es un término relativamente nuevo, el término de cultura organizacional. Las disciplinas que tratan esta materia son principalmente la sociología, la psicología y la antropología. Y los autores que más han contribuido a la evolución de la cultura organizacional han sido Edgar Schein, Roger Harrison, Thibenet, Dill. Podemos decir que la cultura organizacional sirve para definir las características que hacen única a una empresa, para establecer reglas y para transmitir el sentido de pertenencia a todos los miembros de la organización, y también para fortalecer su compromiso con la organización. Las funciones de la cultura son varias. Algunas de ellas son que integra los procesos internos y ayuda a resolver los problemas que surgen en las actividades, que define y asegura la comprensión de la misión y las estrategias de trabajo, establece metas internas y externas y ayuda a encontrar los medios para lograrlas, que ayuda a adaptarse al contexto social actual, que fomenta la creación de una comunidad y en general orienta todas las decisiones en cuanto a aquello que sí le conviene a la empresa y lo que no ayuda a sus objetivos. El principal objetivo de la transmisión de la cultura organizacional radica esencialmente en el cumplimiento de la misión y el valor de la organización, tomando a la cultura como una estrategia para el desarrollo, ya que la cultura tiene que estar asociada con las creencias compartidas por todos los miembros de la organización, porque de no ser así, pueden manifestarse disputas, decisiones disfuncionales y problemas sociales o también de productividad. Entonces podemos decir que la transmisión de la cultura organizacional está relacionada con el sistema de gestión de personas y, y tiene un denominador común que sería la comunicación interna.
Existen muchos tipos de cultura organizacional, pero algunos de ellos son la cultura orientada a las personas, la cultura de resultados, la cultura orientada a la norma, la cultura de mercado, la cultura organizacional colaborativa, la cultura orientada a los clanes y la... En la cultura orientada a las personas se tiene como objetivo la satisfacción del personal y el desarrollo y crecimiento de los colaboradores como fuente de motivación para lograr los objetivos. Algunas características de este tipo de cultura son que busca brindar satisfacción, motivación y formación a su personal, le apuestan a la creatividad y también involucran al personal en la toma de decisiones para lograr sus metas. Un buen ejemplo para este tipo de organización, la cultura de resultados, está orientada al cumplimiento de los resultados y a lograr la mayor efectividad, reduciendo costos y recursos. Las características que tiene son que busca emplear un mínimo de recursos, prioriza sus metas a corto plazo y la estructura y las funciones se valoran en función de los objetivos. Un buen ejemplo para este tipo de cultura puede ser Twitter. La cultura orientada a la norma se caracteriza por cumplir con el reglamento de forma estricta, lo cual genera estabilidad y seguridad en los colaboradores. Algunas características son que se apega a los procesos, protocolos y procedimientos, que apuestan por un feedback eficaz y en evaluaciones constantes de desempeño, y también el cumplimiento y división de las tareas según la normativa. Algunos ejemplos para este tipo de organizaciones pueden ser McDonald's o la fábrica de autos Ford. La cultura del mercado, el valor principal es la competitividad. Internamente busca cumplir con los objetivos y externamente vencer a los competidores. Algunas características pueden ser toma de decisiones centralizada, valores y cultura orientados a destacar en el mercado o su sector, y el liderazgo es el factor más importante. Un ejemplo de este tipo de organizaciones puede ser General Electric. La cultura orientada a los clanes se trata de aquellas culturas empresariales que promueven valores familiares, dando cabida a un entorno de aprendizaje y trabajo, priorizando el trabajo en equipo. Algunas características son que fomenta la interacción y cercanía entre los colaboradores, su organigrama suele estar encabezado por familiares o socios antiguos. Se rigen por valores como la unión y la cooperación. Y por último, la cultura corporativa adocrática u horizontal plantea la ausencia de jerarquía y motiva a la acción asumiendo los riesgos. Esta cultura es común en empresas de software. Algunas características pueden ser: está enfocada en la innovación y el dinamismo y que motiva a la colaboración y a un ambiente participativo. Por otro lado tenemos cómo se transmite la cultura. Stephen Robbins identifica 4 maneras de transmitir la cultura que se suelen utilizar de una forma muy intensa y diversa, como lo pueden ser contar historias, realizar determinados ritos, utilizar ciertos símbolos y crear un lenguaje propio. Las historias suelen contener la narrativa de eventos sobre los fundadores de la organización, violación de las reglas, reacción ante los errores del pasado y dificultades por las que ha pasado y ha superado la organización. En algunos casos, generan explicación a las prácticas actuales de la compañía. Las historias cuentan cómo surgió la organización o cómo ésta afrontó algún problema. Normalmente, estas anécdotas son contadas por los integrantes de... Los rituales son secuencias repetitivas de actividades que expresan y refuerzan los valores clave de la organización. ¿Qué metas son las más importantes? ¿Cuáles personas importan y a quiénes se puede pasar por alto? Por ejemplo, el equipo de rugby de Nueva Zelanda ejecuta un haka o danza maorí antes de comenzar.
Los símbolos pueden verse representados con el tamaño de las oficinas, la elegancia del mobiliario, privilegios ejecutivos y vestimenta. Estos símbolos materiales transmiten a los empleados quién es importante, el grado de igualdad que desea la alta dirección y los tipos de comportamiento apropiados. Por ejemplo, Google tiene espacios verdes dentro de sus oficinas para que sus empleados puedan trabajar allí, en cierta forma separándose de la zona habitual de trabajo. Con lenguaje propio nos referimos a que una forma de identificar a los miembros de una cultura o subcultura es el lenguaje utilizado. Al aprender el lenguaje de la organización, los miembros evidencian su aceptación de la cultura y al hacerlo ayudan a preservarla y se sienten parte del grupo. Con el tiempo, las organizaciones desarrollan términos particulares para describir el equipo, las oficinas, el personal clave, los proveedores, clientes o productos relacionados con el negocio. También existen otras formas de transmisión, tales como las políticas de empresa, las normativas, la selección del personal, la socialización, la formación y supervisión de rendimiento, el liderazgo de equipos y el sistema de reconocimiento. Cuando se habla de las políticas empresariales, se hace referencia a un conjunto de lineamientos o principios estructurados en distintos niveles que guían la toma de decisiones y la acción de una empresa. Además, dependen de la naturaleza, la filosofía y los objetivos de la organización. Las formas de transmitir cultura con las políticas de empresa pueden ser las declaraciones formales de la política organizacional, los organigramas, la misión, la visión, los valores, los objetivos estratégicos. Como ejemplo de esto tenemos darle bienestar y valor común a los diferentes tipos de ingresos financieros o a las diversas oportunidades de mercado, rechazar la corrupción tanto en los cargos altos como medios de la organización, fomentar un espíritu laboral agradable tanto en líderes como empleados para el buen funcionamiento de la empresa. La normatividad empresarial es el conjunto de reglas que determinan el funcionamiento de la empresa. Regula el comportamiento del capital humano y da a conocer reglas explícitas para convivir en un ambiente de respeto y cordialidad, para que las tareas de cada persona se puedan desarrollar de la mejor manera. Las normas variarán según el tipo de empresa y teniendo en cuenta la actividad a la que ésta se dedique. La forma de transmitir cultura con las normativas empresariales son las reglas internas, formuladas por una autoridad establecida, que permiten regular las principales actividades de las personas y cuyo incumplimiento puede conllevar alguna consecuencia negativa. Como ejemplo de esto, tenemos las normas de convivencia, como podría ser la disposición de un comedor confortable en un área determinada de una empresa o oficinas, con la finalidad de que los empleados puedan consumir sus alimentos para evitar que ensucien o dejen fuertes olores en el lugar de trabajo. Otro ejemplo serían las normas de jerarquía. La jerarquía en las empresas es muy importante para un óptimo funcionamiento. Por lo tanto, la aplicación de normas jerárquicas de la empresa le obliga e indica a todos los empleados que deben cumplirlas y a su vez respetar a los superiores que se encuentren dentro del organigrama de la organización. Por último, tenemos las normas de seguridad, como sería poner en práctica una norma o reglamento en una empresa metalúrgica que le exija a los empleados utilizar lentes y guantes que le den mayor protección al momento de llevar a cabo sus actividades laborales. La idea de proceso de selección de personal hace referencia a la totalidad de la selección, es decir, a todas las fases que el candidato debe pasar para ser contratado. Se puede filtrar al personal por perfiles de puestos, criterios de selección, procesos de decisiones en la selección, etc. La socialización es el proceso por el cual las personas van adquiriendo progresivamente aspectos de actitud, comportamiento y valores que son comprendidos y aceptados por el nuevo empleado. El proceso de socialización está terminado cuando el nuevo miembro se siente a gusto con la organización y su puesto, cuando se han aceptado las normas y valores de la organización. Un tipo de socialización puede ser el proceso de ajuste entre las personas y la organización, durante el cual se aprenden los principales aspectos culturales y comportamentales para ser un miembro aceptado de una organización. En cuanto a formación y supervisión de desempeño, podemos decir que la tarea
de evaluar el desempeño constituye un aspecto básico en la gestión de los recursos humanos de las organizaciones. La evaluación de los individuos que desempeñan roles dentro de la organización puede llevarse a cabo utilizando varios enfoques, que reciben denominaciones como evaluación del desempeño, evaluación del mérito, evaluación de los empleados, informes de progreso, evaluación de eficiencia funcional, etc. Nos ayuda en el aprendizaje de tareas, afrontamiento de problemas, procedimientos de referencia, modelado, retroalimentación positiva y correctiva. El liderazgo de equipos se basa en la enseñanza permanente, teniendo como objetivo único el fortalecer las relaciones humanas tanto dentro de la empresa como en lo personal. El liderazgo como elemento fundamental en el cambio cultural permite el cambio de hábitos entre los individuos. Es por esto que la idealización de un sistema transformacional debe dejar campo a la adaptación de los cambios culturales de la organización, permitiendo que las relaciones entre líder y colaborador sean cada vez más sólidas. Como ejemplo de esto tenemos las instrucciones y la atención selectiva, las reacciones ante incidencias y situaciones críticas, criterios de toma de decisiones, etc. En cuanto a sistemas de reconocimiento, podemos nombrar los programas de promoción y recompensas que pueden referirse a compensaciones tangibles o intangibles logradas como consecuencia de acciones especiales. El reconocimiento de los colaboradores es un método de apoyo que ayuda a los empleados a saber que sus contribuciones son reconocidas y apreciadas. Podríamos decir también que la cultura y la comunicación se relacionan. Estas dos son inseparables, dado que la primera se forma y transmite a través de los procesos comunicativos, los que permiten la construcción de símbolos y significados compartidos. Por otra parte, la cultura condiciona la comunicación, la forma característica que ésta asume en cada organización. Las investigaciones sobre los procesos comunicativos internos y externos revelan rasgos culturales importantes y a su vez las intervenciones culturales que se realizan en las organizaciones muestran significativos aspectos relativos a la comunicación, mecanismos, estructuras, estilos, contenido y forma de los mensajes, tipo de comunicación predominante, entre otras. Otra relación que hallamos se da entre la cultura y la estrategia. La única forma de desarrollar acertadamente la planeación estratégica de las organizaciones es si y solo si se tienen en cuenta la cultura y los distintos elementos que ésta la compone. Este aspecto hace que las estrategias sean particulares, específicas y acorde a las reales características de la organización. Por otro lado, si dentro de la estrategia no se visiona los elementos de la cultura necesarios a transformar, la organización vivirá cerrada en su pasado, en sus logros anteriores, en sus creencias pasadas. Al incluir estos elementos dentro de la estrategia, se asegura, a la par de los resultados de índole económica, se desarrollan los aspectos culturales y se incluyen, por ejemplo, elementos de cambio y otros necesarios a potenciar para alcanzar la visión. Finalmente, gracias a la información adquirida, podemos llegar a la conclusión de que la cultura organizacional es una parte clave de la organización y es fundamental para su desarrollo y crecimiento. Por lo tanto, transmitirla a sus integrantes y a la comunidad en la que la organización se encuentra es necesariamente un labor primordial para un desarrollo correcto de las tareas organizacionales, desarrollo de estrategias y cumplimiento de los objetivos y misiones. La forma en la cual deberíamos transmitirla será la que mejor se acople a nuestros recursos disponibles para lograr el mayor alcance posible y la recepción y comprensión de nuestras ideas, ya sea que estén dirigidas hacia los integrantes de la organización como para la sociedad en la cual se desenvuelve nuestra organización.